Así es, hermano. Para los demás podemos ser caso cerrado, pero para Dios no, porque no hay nada que no tenga propósito en el Señor. No hay nada que no tenga un propósito en Dios. Jamás vamos a poder llegar a donde necesitamos llegar en Dios, a menos que estemos dispuestos a alejarnos del poder de los recuerdos del pasado y poner nuestro corazón en el fruto que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Prepárate para hacer un cambio de actitud. Prepárate para modificar tu forma de pensar. Prepárate para hacer algo con tus recuerdos. Prepárate para hacer algo con aquello que te dañó. Donde quizás vos que tenés deseos de venganza, de revancha, de que algo suceda, de que la injusticia sea pagada. Quédate tranquilo, Dios se encarga de todo, pero no va a suceder porque sí. Va a suceder como respuesta a tu fe, va a suceder como respuesta a tu corazón y a la actitud que tomes frente a las circunstancias de la vida, teniendo un Dios como el que tenemos. La siguiente cosa, ya me perdí, no, estoy bien. Él escogió vivir en el presente y no de su pasado. Lo siguiente que yo encuentro es que José decidió dar libertad a quienes los hirieron. Darle libertad a aquellos que fueron la causa de su tristeza, de su angustia y de su dolor. Y la hora llegó. Los hermanos de José ya habían empezado los años de hambre y fueron a Egipto a comprar trigo, ¿sí? Y cuando fueron a Egipto a comprar trigo, entonces ellos en un momento estuvieron frente a su hermano José, pero no lo reconocieron, no supieron. Imagínate la facha que tendría José siendo el segundo de Egipto, los oros que tendría, las ropas largas que tendría, la vestimenta egipcia que usaría, el turbante que tendría, yo no sé cómo vestiría, pero era el príncipe de Egipto. ¿Viste la película, no? Algo parecido a eso. José era un winner en ese momento. José era un campeón en ese momento, un ganador, un triunfador. Y los otros venían a comprar trigo todo andrajoso, todo rotoso, con la plata que le había dado Jacob. Y entraron al palacio de Egipto donde estaba el gobernador y se presentaron delante del gobernador y José los puso a prueba. Es como que le agarró una gana de hacer algo. Lo voy a poner a prueba. Y entonces a ver si podía confiar alguna vez en ellos. Pero no pudo continuar. Dice que en un momento, cuando él iba a aclararle a los hermanos quién era él, hubo un estallido emocional en su vida. En Génesis 45, versos 1 y 2. Vos querés leer esta historia, tenés como 7 capítulos para leer de la vida de José. Léetelos todos si querés. Génesis 45, 1 y 2 dice: José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Tenía asistente por acá, tenía un escribiente por acá, tenía alguien que le abría la Biblia para leer, no sé, digo yo. Tenía el que le traía la comida, tenía el que le abría el baño, tenía el que le limpiaba las cosas. Tenía un montón de asistentes, tenía los escribientes, tenía esto. Y cuando ya vio que estaba frente a sus hermanos, dijo que ya no pudo más. Y le dijo: váyanse todos de acá, déjenme solo. Y se quedó frente a frente con los hermanos. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirle quién era. Y fíjense lo que pasó. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlos, y la noticia pronto llegó hasta el palacio de Faraón. La Biblia no te dice que los sufrimientos de tu pasado no te hayan traído angustia, lloro, lágrimas, desesperación, tristeza, dolor.
¿Alguno pasó alguna prueba sin dolor, sin tristeza, sin llorar? Nadie. Y en ese momento, José, que no era un extraterrestre, era un mortal como nosotros, lloró. Y lloró tan fuerte que los escucharon los de afuera de la oficina. Y llegó hasta la casa del faraón la noticia: José está llorando. ¿Cómo José está llorando? Si estamos en el mejor de los momentos. José está llorando. ¿Pero cómo está llorando si él es el administrador de todo? José está llorando. ¿Pero cómo José está llorando si dice aquí y van para allá? Si dice aquí y van para allá. Si vende y alguien compra. Si no vende, el otro no tiene alimento. Si él es el dueño de todo, ¿cómo va a estar llorando un hombre así? Porque había una contención emocional en su alma. Que yo no sé si era por todo lo que había vivido y le trajo recuerdos al ver a sus hermanos, o por la alegría de haberse reencontrado con sus hermanos. Yo no sé por cuántas razones lloraba José, pero él, y el detalle que te decía el texto anterior, es que cuando le nacieron los hijos, un año antes que el hambre viniera, o sea, mucho antes que estos hermanos vinieran, él ya había decidido olvidar y perdonar y soltar. Y él ya había decidido ir por la fructificación en la tierra de su aflicción. No fue en ese momento. Ese momento fue el momento emocional del encuentro. Pero él, un año antes que toda la hambruna viniera, ya había decidido olvidar y perdonar. Así que, con lágrimas, empezó el proceso de sanidad para con ellos. Porque José ya había sanado, pero él sabía que sus hermanos tenían que sanar de todo lo que habían hecho. Nunca le pidieron perdón antes, pero José les dijo: no se entristezcan por lo que han hecho. No se enojen con ustedes mismos. José le estaba diciendo de alguna manera: tranquilos, todo esto fue un plan de Dios para ustedes y para mí. La pregunta es, según José, ¿quién lo llevó a Egipto? Y cuando estaba en el pozo, ¿quién estaba en el pozo? Dios. Y cuando estaba en la caravana de esclavos, ¿quién estaba dirigiendo esa caravana a Egipto? Dios. Y cuando estaba en la casa de Potifar, ¿quién estaba con José? Dios. Y cuando interpretó los sueños delante del faraón, ¿quién estaba con José? Dios. ¿Y quién fue el que trajo a los hermanos de José? ¿Por qué crees que estás tan solo en las desventuras de tu vida? ¿Por qué estás pensando que lo que te pasa en una tragedia, que te pasa a vos y a nadie más? Que sos un signado por la desgracia, que vas a vivir en el dolor y en el dolor permanentemente, y no podés ver a Dios que está allí en medio de la situación, en medio de tus amarguras, en medio de tus tristezas, en medio de tus dolores, para que seas un instrumento de sanidad para los que te rodean. Porque el que trajo a los hermanos fue Dios. Claro, ellos venían a comprar, creían que el propósito era comprar trigo para llevarle a su familia, pero Dios lo estaba trayendo y los puso delante de José. Porque en esas lágrimas de José estaba Dios actuando. Y porque las palabras que soltó José fueron palabras de poder que sanaron el corazón de sus hermanos. Ellos, cuando descubrieron que era José, sintieron una gran culpa por todo lo que habían hecho. Y José dijo palabras de poder y de sanidad: tranquilos, no se acusen, no se condenen. Yo sé que fue Dios el que me trajo a este lugar. Y los liberó, y los sanó. Y ellos se fueron con esa palabra. Hasta ahí nomás, porque después te voy a contar una que se mandaron. Se fueron con esa palabra. José no tomó revancha. José no hizo lo que
la mayoría de nosotros haríamos. Porque en ese encuentro estaba Dios. Y si Dios estaba con José, las palabras de José tenían poder para sanar y para libertar. Porque el perdón viene de Dios. Porque el perdón lo produce el Señor. Ahora, si yo fuera José, o Claudia fuera José, digo yo, ¿no? O Lili fuera José, le habría dicho, a ver, ¿ustedes de dónde vienen? A ver, ¿ustedes qué han hecho en su vida? Ellos no lo reconocían, no sabían que el que estaba delante de ellos era José. A ver, ¿usted sabe lo que significa que alguien sea vendido como esclavo? Y lo seguridad. ¿Usted sabe lo que es pasar en la cárcel un largo tiempo y ser azotado? ¿Ustedes saben, miserables, lo que me hicieron? Cualquiera de nosotros quiere reaccionar, ¿vieron? Intenta reaccionar. Y José, sinceramente, estaba hablando de lo que había en su corazón. Dios me hizo olvidar. Y Dios me hace fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Por qué voy a condenar? Decido perdonar. El día que deje de condenar, el día que deje de señalar, porque esa persona no piensa como vos, porque esa persona no te quiere, porque esa persona te hizo esto, porque aquella persona, y empieces a vivir en el poder de la presencia de Dios y hagas como José, vení a mi vida y sacame esta bronca, vení a mi vida y sacame este rencor, vení a mi vida y sacame estos recuerdos tan tristes, los tengo aquí presentes como si hubiese sido ayer, sacame esto porque yo quiero olvidar. Tú eres el Dios que me hace olvidar, tú eres el Dios que me hace perdonar, tú eres el Dios que me puede sanar. Pero José no hizo lo que yo hubiese hecho quizá, o lo que Franquita hubiera hecho. No, Franquita es un ángel, pobrecita ella. Él dijo, el pasado pasó. El pasado pasó para mí. No lo tengo acá, ni lo tengo acá. El pasado Dios lo hizo pasar. Amén. La tercera cosa que yo veo en este texto que hemos leído, que aún en las injusticias de la vida, Dios siempre está presente. No le tenemos que recordar a Dios, ¿por qué no hace justicia? Y le cortás la cabeza a ese hermano. Bueno, puede ser un hermano también. No. ¿Por qué me hizo esto y sigue dando lecciones de Biblia y sigue en la célula y sigue así? Si me hizo esto y esto y esto. ¿Por qué lo dejás? Es injusto. Claro que es injusto. Pero recordá, ustedes me vendieron, pero Dios me envió acá. Había un pensamiento diferente en el corazón de... Hay algunos hermanos que le han cerrado la persiana a otros hermanos y lo único que mantienen es un saludo formal. No comparten vida, no comparten testimonio, no comparten ministerio, no comparten nada. Si uno está allá, el otro está en la otra punta de la iglesia, porque le bajaron la persiana. Pero José no entendió la justicia de Dios así, sino que José vio a Dios en medio de las injusticias. Fue Dios. Fuiste vos, Señor. Fuiste vos. Fueron injustos, sí, pero fuiste vos, Señor. Aún vos estuviste en medio de su mal corazón para que se produjeran los hechos y las cosas que me iban a traer a este lugar para cumplir el sueño. Tenía que ser así. ¿A vos te pareció bien que fuera así? Y a mí también me parece que fuera así. Y en todos los tiempos de injusticia,
José vio al Señor. Esto es bravo, esto es fuerte, porque no siempre funcionamos de la misma manera. Hay veces que tenemos problemas en las familias que no resolvemos nunca y creemos que el otro tiene la culpa porque el otro hizo esto y esto. Pero yo que soy José, que tengo palabras de sanidad, que tengo palabras para libertar, que tengo palabras para dar, que el Señor está conmigo, en vez de actuar, estoy esperando que los demás me vengan a pedir perdón. No va a pasar. Quédate tranquilo. ¿O vos creés que cuando alguien habla mal de alguien y desparrama por todos lados algo de alguien, cuando se arrepiente y te dice a vos, perdoname porque yo hablé esto, va a ir por toda la iglesia a desbaratar todo el lío que hizo, hablando mal de vos? No lo va a hacer jamás. ¿Es injusto? Sí, es injusto, pero no lo va a hacer. Sabés que no lo va a hacer. Sabés que no lo va a hacer porque ya lo hicieron y ya lo comprobaste y ya te pasó y ya te sucedió y jamás fue a decirle al resto de la iglesia que era injusto lo que había hecho. ¿O no te pasó ya? Claro que sí. José aprendió a ver a Dios en medio de esas circunstancias adversas. José, la siguiente cosa fue bendecir. No solamente ver a Dios en la injusticia, no solamente soltar y perdonar, sino que José terminó bendiciendo a los que lo habían dañado. José se negó a vengarse. Habían pasado 13 años de dificultades, 13 años de crisis después de sus 17 años, porque a los 30 años fue gobernador de Egipto. Habían pasado 13 años, no un mes, 13 años de padecimiento, de lucha, de fracaso, de cosas que le vinieron a la vida, con las que él podría haber reaccionado. Pero él decidió bendecir a sus hermanos. ¿Y de qué manera lo hizo? Le ofreció la bendición que él tenía. Che, vengan, traigan a mi hermanito más chiquito, a Benjamín. Traigan al viejo, a Jacob, tráiganlo. Vénganse acá, vénganse a mi quintita, vénganse a mi privado. Mira, yo tengo acá esto y tengo esto y tengo... Le voy a comprar tierra para que tengan ustedes acá en Egipto. Vénganse todos, vamos a ser familia de nuevo. Vengan de nuevo, vamos a restaurar las cosas. Vengan de nuevo, yo los bendigo, los quiero bendecir. Y una de las cosas que muchas veces nosotros nos refrenamos y nos detenemos en que podemos perdonar, pero no tenemos capacidad para volver a bendecir a la otra persona. José nos enseña que él no solo no dejó vivir a su pasado en su corazón, sino que vivió el presente y el futuro. José nos enseña que él aprendió a soltar y a perdonar. José nos enseña que vio a Dios en medio de las injusticias de la vida. Y José nos enseña también a que tenemos que aprender a bendecir a aquellos que nos hirieron y nos lastimaron en la vida. Amén. Si vos querés vivir en el modo que estás viviendo, seguí así, pero no vas a ser fructificado aún en el lugar de tu aflicción. Pero si vos querés vivir en el modo José, tenés que aprender a bendecir a los que te dañaron y que te hirieron. Amén. A hablar bien, a darles de nuevo una carta en blanco, a volverle a prestar la tarjeta de crédito. No, bueno, eso. Y pastor, ¿no dice el refrán: el que se quema con leche ve la vaca y llora? Algo así era, ¿no? Claro, nuestro recuerdo, nuestra experiencia dice: no, me quemé con leche lo más lejos de la vaca posible. Algunas personas jamás logran soltar la raíz de amargura que tienen porque no han podido bendecir. No han podido bendecir a aquellos que le han hecho daño. Pero cuando además de perdonar empezás a bendecir,
toda esa tristeza y esa amargura empieza a ceder y empieza a irse de tu vida. Amén. ¿Estás ahí todavía, no? ¿O ya te querés ir a casa a dormir una buena siesta calentito con 3 ponchos? ¿Estás ahí todavía, no? Aguantá un cachito que ya termino. La última cosa que yo veo en esta historia, y vos podés descubrir muchas más, es que José decidió no vengarse. Capítulo 50, mi amigo. Versos 16 y 17. Había muerto Jacob, el padre, y los hermanos piolas, vivos, dijeron, entonces enviaron a José un mensaje, los hermanos, que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos, por el gran amor, por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. ¿Por qué le habrá pasado esto? A ver, los teólogos, ¿por qué cuando escuchó este artilugio legal de los hermanos, papá, Bob, a papá le haces caso siempre? Papá dijo que nos perdones, si tenés algo, perdonanos, porque nosotros somos siervos de Dios y entonces somos de la misma familia, y papá dijo que nos perdone, y papá dijo que nos perdone, y papá... Y José, cuando los escuchó, al final de Génesis ya se puso a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué, pastores, se puso a llorar? ¿Por qué habrá sido? ¿Alguien que tire y pegue algo? Ayúdenme a predicar. Si un año antes de que llegara el hambre, un año antes, él se había olvidado y él se había fructificado en la tierra de su dolor. ¿Por qué los hermanos, cuando ya Jacob y toda la familia estaba instalada en Egipto y muere Jacob, el padre, ellos piensan que José se va a vengar? Ahora que no está papá, nos va a dar hasta que tengamos lo que merecemos. ¿Por qué se puso a llorar José cuando los escuchó? No sé qué te parece a vos, pero en criollo habrá dicho, estos no entendieron nada. Ya llevo 3 capítulos de la Biblia explicándoles que los solté, que los perdoné, que no voy a hacer injusticia, que los voy a bendecir. Están en medio de la bendición. Nos falleció papá y estos están sospechando que yo voy a tomar venganza. No entendieron nada. Como vos y yo no entendemos nada cuando el Señor nos perdonó y nos seguimos culpando. Como vos y yo no entendemos nada cuando un hermano nos perdonó y nosotros seguimos que él sigue teniendo y pensando algo acerca de nosotros. Como muchas veces no dejamos que la gracia fluya del corazón de Dios y le creemos a la gracia perdonadora de Dios, que el poder perdonador de Dios está a disposición de cualquiera de los que estamos aquí. ¿Habrá llorado por eso? ¿Cuántas veces más les iba a demostrar bendición, José? ¿Cuántas veces más le iba a decir, están perdonados, muchachos? ¿Cuántas veces más le iba, yo ya olvidé toda esta historia? ¿Cuántas veces más le iba a decir, Dios es el que hizo todo esto? Ya no se acusen más. Y los tipos, después de que falleció su padre, volvieron a decirle, papá dijo, por la duda. Es un paraguas de... Abrían el paraguas por la duda que José tuviera algo más para vengarse. Pero lo que ellos pensaban que José podía tener, José ya no lo tenía más. Porque en el verso 19
del capítulo 50, José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¡Wow! ¿Hay alguno de nosotros que no se dio cuenta que está ocupando el lugar de Dios? Suelte ese lugar antes que pase algo peor en su vida. José dijo: ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Qué lindo que es el Señor. Porque aunque vengan degollando, Dios transforma el mal en bien. Amén. Dios lo transforma. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. ¿Cómo voy a vengarme? Si este fue el sueño que yo les dije y ustedes no creyeron. Si esta fue la razón por la que me pasaron todas las cosas. Si esta es la razón por la que ustedes están aquí, para recibir mi bendición y no mi venganza. Si yo decidí no vengarme, sino amarlos y bendecirlos, ¿por qué siguen pensando que yo tengo algo contra ustedes? Ya está, créanle a Dios. Crean que Dios me hizo olvidar y crean que Dios me hizo fructificar en esta tierra. Pero créanle a Dios. Hay muchos que están pensando, a ver cómo me va a mirar el hermano este domingo. Y tienen un espíritu de sospecha, ¿viste? Vienen con un espíritu de sospecha. Alerta, a ver cómo me va a mirar el hermano este domingo. A ver si este hermano que dijo que iba a orar por mí, oró por mí, se acuerda de mi problema. A ver si el pastor me va a saludar este domingo, o me va a pasar de largo como tantas veces me pasó de largo. Y venimos con esa sospecha de que no somos amados, de que alguien se va a vengar de nosotros, de que alguien está pensando hacernos mal. Y nadie que quiera vivir en el modo José puede tener deseos de venganza acerca de nadie. Porque jamás podemos ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Él es el que hace justicia. Él es el que a su tiempo actúa. Él es el que a cada uno le da lo que le corresponde. Él es el que va a hacer justicia a tu vida, a tu vida, a tu vida, a tu vida, a la vida de todos nosotros en un momento de nuestra vida. El trabajo de hacer justicia le corresponde al Señor. El trabajo de corregir lo malo le corresponde al Señor. Pero el tuyo y el mío es perdonar, es soltar, y es el único camino para la sanidad de nuestros corazones que Dios permite. Por eso, tengo para seguir, pero no voy a seguir. Por eso, soltá lo que tenés que soltar en esta mañana. Quizás estás así como estás porque no soltaste tu amargura, porque no soltaste tu pasado, porque no soltaste las culpas de tu corazón. Y Dios te dice: yo quiero que habites en medio de un pueblo que perdona, que bendice y que derrama mi gracia sobre sus hermanos. Todo empezó cuando él dijo: Dios me hizo olvidar y Dios me hizo fructificar. Cuando nada lo atribuyó a sí mismo José, sino que todo el obrar de lo que pasó en su vida, lo malo que vivió y lo bueno que sobrevino, declaró: Dios lo permitió y Dios lo hizo así. Amén. Pensando en esta joven pakistaní, yo le decía al nivel secundario en esta semana, donde tuvimos que dar los devocionales del 25 de mayo, Jesús dijo:
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este estilo de vida de José, él es el estilo de vida abundante que Dios pensó. No sin aflicciones, no sin padecimientos, no sin luchas, pero sí con promesa y con acción de Dios, el Dios que sana y el Dios que restaura. Amén. Por tanto, la especialidad de Dios es hacerte olvidar. Y cuando Dios te hace olvidar, toda cadena de opresión cae, toda infertilidad cae, toda forma de que obstaculiza tu vida, tu protagonismo, se cae. Y puede decir como José: soy libre, soy libre, soy libre para bendecir y para fructificar. Amén. La decisión está allí, en tu corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quisiera que en este momento mires tu corazón, mires tu vida. ¿Has resuelto estos dos dilemas que resolvió José? ¿Has resuelto esa capacidad que tiene Dios para actuar en tu vida y hacerte olvidar? ¿Has resuelto esa capacidad que tiene Dios para fructificarte en el lugar donde tú estás siendo batallado y luchado? ¿Eres aquel que le va a decir a Dios hoy una vez más, como hizo José: yo creo en el Dios que me hace olvidar y yo creo en el Dios que me hace fructificar? Yo voy a aceptar entregarle mi vida, mi corazón al Señor, para que Él lo haga de nuevo. Yo voy a abrirle mi pasado al Señor para que Él se meta allí, remueva lo que hay que remover y lo quite para siempre, para que no me haga más daño. Porque aunque el recuerdo estará, ya no me dañará. ¿Eres capaz de decirle eso al Señor en tu corazón? Yo te permito que entres a mi vida para que toques los recuerdos que hoy me siguen dañando. Pero cuando los toques tú, ya no me dañarán más. Espíritu Santo, ahora toca corazones heridos y trae sanidad en esta hora, en el nombre de Jesús. José declaró: Dios me hace fructificar aún en medio de la tierra de mi aflicción. ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés? ¿Estás siendo presionado por ese lugar donde Dios te puso? Ahora decide creer que en ese lugar Dios te fructificará. Dios te fructificará. Ábrele tu corazón y dile: Señor, la estoy pasando mal, pero aunque la esté pasando mal, yo sé que voy a fructificar en esta tierra, que me hará fructífero
conforme a tu palabra sobre mi vida. Señor, bendice hoy los corazones que necesitan ajustar su perspectiva, que necesitan ajustar sus corazones, la visión que tienen de los sucesos de su vida. Señor, que nunca lleguen a sentir que no hay salida, como Fajra, esta joven pakistaní, vio su vida sin salida. Que siempre consideremos que tú eres nuestra salida en todo, que tú eres nuestro recurso para todo, que tú puedes transformarlo todo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, 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 Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte una última cosa. Antes de morir el patriarca Jacob, casi no veía, era muy viejito, pero escucha esto. José se enteró que su padre estaba muy enfermo y fue del palacio a verlo a la casa. Y le trajo sus 2 hijitos, a Manasés y a Efraín. Y le dijo, ahora llega el momento donde el padre bendice a la descendencia. Y entonces José le acercó los hijos y conforme a la costumbre puso sobre la derecha de Jacob al primogénito. El primogénito era, me están siguiendo, ¿no? Ya se perdieron en la historia, Manasés. Y el segundo era Efraín. Y Jacob, el cieguito, en un momento, a la hora de bendecirlo, cruza sus manos y pone su mano derecha, que era la del primogénito, en el lado izquierdo donde estaba Efraín, el número 2. Y pone su mano izquierda sobre la cabeza del que estaba a su derecha, que era Manasés. Y José se enojó, se alteró. No es así, no digas nada, no hable. No sueltes bendición, porque ya Jacob había visto, sabía de esta historia, de la bendición y de la primogenitura. Y Jacob le dijo al padre, el viejito, le dijo, no, es así. Porque el primogénito va a ser grande y va a ser una nación grande. Pero este va a ser mucho más grande, Efraín. Pero este se las lleva todas puestas, el segundo. Está bien, proféticamente es una palabra terrible el cambio en ese momento. El segundo se llevaría a la bendición mayor que el primero. Pero yo lo pensé del contexto de las declaraciones de José. Y yo pensé, el hacerte olvidar de Dios es importante, es valioso, Manasés. Pero mucho más grande es poner tu pensamiento en saber que aquel que te ve vivir en aflicciones va a hacer fructificar tu vida. No sé si entendés. Algunos están estacionados en que perdono o no perdono y están en una bendición inicial recién. Porque detrás de esa determinación de tu corazón está la fructificación, que es mucho más grande, mucho más gloriosa y mucho más poderosa que el acto de perdonar en sí mismo. No sé si lo podés ver así, yo lo veo así. José siempre supo que perdonar para él era su asignación, pero José iba por el sueño.
José iba por el sueño, y el sueño era fructificar, salvar la vida de muchos, ser alguien relevante, ser alguien influyente, ser alguien que afecte vidas, ser alguien que haga la obra de Dios, ser alguien que transforme al mundo, ser alguien que saque el hambre de la tierra, ser alguien que cumpla los propósitos de Dios. Y perdonar es un acto que vos lo tenés que hacer una y otra y otra y 1000 veces hasta que el Señor te lleve. Y es bueno y es poderoso, pero más poderoso es cumplir el plan de Dios, más poderoso es estar en el propósito de Dios, más poderoso es hacer la asignación que Dios tiene para tu vida, más poderoso es cumplir el llamado que Dios te ha dado en la vida. ¡Entiéndelo! Perdonar es de ligas menores, pero fructificar y ser ese hombre, esa mujer de Dios, es algo más grande, es algo más poderoso, es lo que te está esperando, es lo que Dios quiere hacer contigo. Es hora que reacciones, es hora que te rebeles a ser ese cristiano mediocre que todavía está pensando, perdono o no perdono, perdono o no perdono. Decirle, cuando ya eso tiene que ser algo sabido para tu vida. Perdonar es de los hijos de Dios. Pero fructificar, ser de influencia, salvar a muchos, hacer el propósito de Dios, es lo que está en el corazón de Dios. Y yo me quedo con eso. Jacob supo a dónde iba a estar designada la prioridad y qué cosa iba a ser mayor en la vida de José. José no fue trascendente porque perdonó a sus hermanos. José fue trascendente porque en tiempos donde Dios envió hambre a la tierra, Él levantó un hombre que salvó a la tierra del hambre. Por eso se lo recuerda a José. Amén. Ponete de pie, Dios te bendiga.